Abran sus Biblias en Gálatas, hermanos. Gálatas 4, del 1 al 7. Gálatas 4, del 1 al 7. Vamos a leerlos un versículo y un versículo, así sucesivamente, hasta juntarnos en el 7. Dice así la palabra de Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere al esclavo, porque aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, del cual clama Abba Padre. Juntos, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí. Gracias porque nos permites ser adoptados como tus hijos. Gracias porque gracias al sacrificio de Cristo nosotros podemos tener mayores beneficios y ya no estar atados bajo el yugo de la ley. Gracias por tu gran amor para con nosotros y por todo lo que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el sermón de la semana pasada vimos un poco de la tradición acerca de las togas viriles. Una tradición greco-romana en la que un niño dejaba de ser niño y se convertía en adulto. Asimismo vimos su contraparte judía con el bar mitzvah, donde un niño dejaba de ser niño ante los ojos de la sinagoga y pasaba a ser un adulto con voz y voto. Ahora, antes de ser un adulto, antes de este evento, cualquier niño era como un esclavo. Cualquier niño, aunque fuera el hijo del patrón, aunque fuera el hijo del dueño de toda la hacienda o lo que tuviera, era considerado un esclavo y se comportaba como un esclavo, llevado con sus ayos, con sus tutores, cuidadores, para que aprendiera cómo ser un buen mayordomo de las cosas de su padre. En esta parte del libro de Gálatas, Pablo tomó este ejemplo, un ejemplo cotidiano que se veía muy a menudo para enseñarnos más acerca de la adopción y cómo Dios nos tomó de la esclavitud del pecado y nos llevó a los pies de Cristo, revistiéndonos de justicia para poder ser llamados hijos por adopción, redimidos por el precio más alto, la sangre de su único Hijo, al morir en la cruz del Calvario, para que usted y yo pudiéramos haber sido revestidos de justicia. Y hoy seguiremos viendo cómo Pablo desarrolla este ejemplo en los versículos del 1 al 7. Cómo Pablo sigue adelante acerca de este ejemplo cotidiano. Versículos 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere a un esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. La semana pasada vimos un poco de introducción acerca de esto. Vimos qué era esta tradición porque lamentablemente no tenemos algo parecido aquí en nuestro México, ni en la antigüedad ni hoy en día. Pero viéndolo así, en la cultura hebrea y grecorromana, las familias entregaban a sus hijos a los esclavos para que fueran criados como esclavos obedientes al patrón, a su padre, responsable de las cosas de su padre. Y no solo esto, sino que también eran castigados por los mismos esclavos, sus mismos tutores. Muchas veces
haciendo que odiaran a sus tutores y deseando que tuvieran la mayoría de edad para ser libres de esta esclavitud, así como muchos venimos a los pies de Cristo, hartos de ser esclavos del pecado, escuchando cómo Dios nos llamaba al arrepentimiento, pero siguiendo igual de ciegos como siempre, para no poder ver lo que Cristo había hecho por nosotros, hasta que Dios cumplió el tiempo adecuado donde Él pudo redimirnos de la esclavitud del pecado, esto siendo diferente en cada uno de nosotros. En este pasaje, la palabra niño no es la que comúnmente se usa para referirse a un niño en el griego. La palabra común en griego es paidos, que significa literalmente infante. En este pasaje se usa una palabra diferente, nephios, no paidos como se llegaba a pensar. ¿Pero qué quiere decir nephios? Nephios quiere decir una persona simple, alguien inmaduro, un nuevo creyente, una persona que por su edad ni siquiera tiene derecho a hablar en público, ya que no tiene la madurez intelectual o espiritual para poder gozar los beneficios de una vida adulta. ¿A qué vamos con esto? Pues aquellos que siguen creyendo que se debe seguir cierto número de leyes no han comprendido lo que Cristo ha hecho por ellos, no han tenido esa madurez espiritual de saber que ahora ellos son libres bajo la sangre de Cristo. Versículo 3. Así también, nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El versículo 3 abre diciendo que cuando éramos niños estábamos bajo la esclavitud de los rudimentos de este mundo. Estábamos bajo la esclavitud de los deseos de la carne, a pesar de que teníamos la ley grabada en nuestros corazones. Preferíamos obedecer lo que decía nuestra carne que lo que Dios había grabado en nosotros. No fue sino hasta que alcanzamos el tiempo adecuado que Dios puso en cada uno de nosotros que vinimos a sus pies y dejamos de lado la carne para ser transformados en algo mejor, para seguir ahora sí obedientemente, o se supone que obedientemente, lo que el Espíritu nos dice, no lo que nos dice la carne. Ahora, ¿qué es rudimento? Muchas veces no se entiende esta palabra porque se ha dejado de usar. La palabra rudimento en griego se deriva de un vocablo que significa fila o rango y se emplea para aludir a cosas básicas y fundamentales como las letras del alfabeto. ¿Qué es un rudimento? Lo más básico de todo. Y en este contexto, ¿qué eran los rudimentos a los que estábamos sujetos? Tanto en la religión judía como en la religión gentil y también en nuestro amado México, todos se rigen bajo un sistema de leyes. Muchos difieren, pero tienen casi las mismas cosas: no robarás, no matarás, etcétera, etcétera. Estos sistemas de leyes se usaban para intentar alcanzar el favor divino. Esto equivaldría a los rudimentos que teníamos antes de venir a Cristo. Lo más básico que teníamos, lo más básico era la ley que teníamos grabada en nuestros corazones. Hasta que vino Cristo, pudimos comprender la libertad que tenemos. Podemos entender con más facilidad qué debemos hacer y qué no. Y si no lo entendemos, necesitamos estudiar. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo que se nos dice en este versículo es cuando Dios consideró que sería la edad apropiada para mandar a su Hijo, tanto en escala política, religiosa y cultural, cumpliendo el plan perfecto que tenía desde el principio de la eternidad. ¿Por qué escogió esa edad? Era fácil y sencillo.
es porque Israel en ese entonces era el centro del comercio mundial. No podríamos decir que era una ciudad importante, pero sí era el centro de una ciudad, de una ruta comercial. Todos pasaban por ahí para ir ya sea a Egipto o de Egipto hacia el oriente, hacia China, India, que era lo que les interesaba por todas las especias y todos los materiales diferentes a los que tenían en el Mediterráneo. Israel era un lugar estratégico. ¿Y por qué en la época del Imperio Romano? Fácil. Todos hablaban el mismo idioma. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano estaba conquistando la mayor parte del mundo. Todos sabrían griego. Y Cristo hablaba griego. Al igual que también un poco de arameo, que vendría siendo hebreo mezclado con otros tipos de idiomas. Digamos, un hebreo de barco. Como una parte que determina la fecha de la mayoría de edad de un hijo para quedar libre de sus custodios o tutores, Dios envió a su Hijo en el momento adecuado para que liberara a todos los que habíamos de ser salvos de esta servidumbre de pecado y de los rudimentos de las antiguas leyes. Ahora notemos lo que dice la siguiente parte del versículo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué nacido de mujer? Porque fue algo milagroso. Muchos piensan que el pecado viene a través de una parte genética por parte del padre. No se puede comprobar, o al menos no lo hemos comprobado, pero muchos creen eso. Por eso Jesús no tuvo un padre terrenal. Ahora, volviendo al Génesis, sin tanta suposición, Dios prometió que la simiente de la mujer iba a derrotar a la simiente de Satanás, del diablo. Dios cumplió esta promesa con el nacimiento virginal de Cristo, un nacimiento en donde no se necesitó un hombre, un nacimiento milagroso. Ahora, nacido bajo la ley, Jesús tuvo que cumplir cada parte de la ley para que nosotros no tuviéramos que seguirla. Él llevó el peso de la ley sobre sus hombros, y no solo el peso de la ley, también el peso del castigo que conllevaba la ley. Todas las transgresiones que nosotros cometimos como humanidad las llevó Cristo, liberándonos de esta servidumbre y de todo lo que habíamos de sufrir, llevando en sí el castigo que nos tocaba a cada uno de nosotros. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Los pecadores estábamos bajo sentencia de muerte, esperando a pagar por nuestras penalidades que cometimos bajo la ley. Todos necesitábamos un Salvador y estábamos perdidos sin Jesús, el cual fue el único humano que pudo cumplir a la perfección la ley, y gracias a su vida y que Él tomó el castigo que nos tocaba, es que pudo pagar nuestro precio, redimiéndonos de pecado. Se habla mucho de la redención. Hace 2 semanas lo vimos muy evidente en el sermón que nos trajeron acerca del libro de Ruth. Pero ¿qué es la redención? El ejemplo más notable que podemos conocer en la Biblia y más fácil de comprender, al menos a mi punto de vista, es este que vimos con Ruth, la cual fue redimida por Boaz, o Boz, según la versión que usen, para que pudiera restaurar el linaje de su pariente. En términos simples, la redención es pagar un precio por algo que ya era tuyo por derecho. En el caso de Boaz o Boz, él ya había hecho un trato con Ruth. Ella ya, podríamos decir, que le pertenecía. Pero legalmente todavía había una persona más cercana que tenía el derecho de tomar a Ruth por esposa. Entonces, ¿qué hizo Boaz? La compró.
para que legalmente Él pudiera tenerla. En el caso de Cristo, nosotros éramos suyos desde el fundamento del mundo. Él fue el creador. Pero caímos en la esclavitud del pecado. Así que Él tuvo que comprarnos otra vez para que fuéramos suyos de nuevo. Siendo así que gracias a su redención, ahora podemos ser llamados hijos de adopción. ¿Y cuál fue el precio de la humanidad? Su propia sangre. Pasemos al versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, al ser hijos, tenemos un privilegio más grande, el cual es poder tener al Espíritu Santo en nuestros corazones, algo que nunca se había visto en toda la historia. El Espíritu Santo realiza la obra de confirmar que nosotros somos hijos de Dios bajo su adopción, siendo la genuina muestra de un cambio en nosotros, siendo que la seguridad de la salvación depende meramente del Espíritu Santo, y ningún ser humano tiene responsabilidad de guardar dicha salvación, aunque esto lo creen muchos pentecostales y muchas ramas neobautistas o neopentecostales. La salvación no depende de nosotros, la salvación es guardada por el Espíritu Santo. Ahora, la siguiente parte del versículo es difícil y delicada. Abba, Padre. He oído a mucha gente que dice este nombre con una facilidad. He oído a mucha gente que la usa como cualquier cosa. Y realmente es algo muy delicado, algo muy especial. Personalmente yo no uso esa palabra por su significado. Abba es un nombre muy especial, a tal punto que la traducción más cercana sería papito. Algo de sumo cariño de un hijo hacia un padre. Personalmente, como ya dijo, yo prefiero evitarla, porque ante todo debemos tener un respeto superior a Dios. Si usamos mal esta palabra, podría volverse común y perder la importancia del significado tan grande que posee. Antes que nuestro Padre, Dios es Dios. Antes de todo, Él es Rey de todo. Y a mi punto de vista se debe respetar como tal. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora que fuimos redimidos y adoptados, tenemos una herencia compartida con Cristo, siendo el principal heredero de todo, el cual nos da cosas como su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, los cuales son frutos del Espíritu Santo, que está morando en nosotros, una herencia que proviene directamente de Cristo, además de muchas otras herencias que tendremos a futuro, cuando Cristo venga en su reino. Gracias a la adopción, la redención y la justificación, podemos descansar tranquilos en que la ira de Dios y el castigo del pecado no caerá sobre nosotros, y que podemos tener la seguridad de la salvación a través del Espíritu Santo de Cristo en nuestros corazones. Como conclusión, ahora si somos hijos podemos llamar a Dios Padre, pero debemos darle respeto y ser un digno ejemplo para ser llamados sus hijos, comportándonos como herederos de algo superior y dejándonos conducir por el Espíritu Santo para poder cumplir aquel propósito al que fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos permites estar con bien. Gracias porque tú nos permites ser llamados hijos tuyos y porque tú nos redimiste. Gracias al sacrificio de tu Hijo. Gracias a cada gota de sangre que derramaste en la cruz. Te doy las gracias por tu bondad y misericordia en que aún siendo pecadores tú quisiste morir por nosotros, despojándote de tu deidad, despojándote de tu corona
y viniendo a morir como un pecador. Gracias, mi Señor, por tal redención y sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.